Tú decías que teníamos una adolescente que no había tenido relaciones, se la vacunaba con la vacuna, por ejemplo, generaba anticuerpos contra el 16. Es decir, que si se enfrentaba frente al virus, había generado anticuerpos que le iban a defender. Volviendo a la otra situación, entonces si ya se infectó, o en otro caso anteriormente, por el virus 16, generó anticuerpos naturales. ¿Por qué en este caso los anticuerpos naturales no le van a defender y sí los de la vacuna? Buenísima pregunta. El virus tiene unas características especiales, ¿sí? La primera es que todo su ciclo de vida es intraepitelial, ¿sí? Cuando se produce la infección, el virus infecta las células de la parabasal y utiliza el ciclo de vida de esas células que llega a la superficie para generar nuevas partículas virales y salir al exterior. En este caso, la vagina, la vulva o el útero, ¿sí? Pero nunca pasa la membrana basal. O sea, es un virus que no tiene viremia. Todo el ciclo dentro del epitelio se hace dentro de la célula, es intracelular, con lo cual tiene poca exposición al sistema inmune. Y adicionalmente no genera muerte celular. O sea, no hace lisis celular. Lo único que hace es estar dentro de la célula, reproducirse y salir. Entonces tiene muy poca exposición a unas células que son las células del Langerhans, que son como el centinela del epitelio, el que toma un antígeno y genera respuesta inmune. Entonces genera muy poca respuesta inmune. Eso se traduce en que solamente la mitad de las mujeres que se infectan generan anticuerpos detectables. Solamente el 50% de las mujeres tienen anticuerpos ante una infección natural. Depende con qué método los medimos, pongamos el método de ELISA, las mujeres que se lo convierten tienen más o menos 5 de valor de títulos de anticuerpos. Las mujeres vacunadas generan aproximadamente 30.000. Esa es la escala. Entonces, por eso la vacuna es altamente protectora y la infección natural no genera inmunidad, por el nivel de la respuesta inmune que genera. ¿Quién más se anima? Hay una pregunta clásica que tiene esto acá. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos hijos varones. Esa es la pregunta característica. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Sí? Y hay varias respuestas. La respuesta desde la salud pública, ¿sí?, es la de la Organización Mundial de la Salud para la enorme mayoría de los países. No está indicada la vacunación de hombres, ¿sí?, por un motivo particular. El cáncer de cuello de útero en el mundo más o menos produce hoy unas 270.000, 280.000 muertes, ¿sí?, de mujeres por cáncer de cuello de útero anualmente. Todas esas muertes están vinculadas al HPV, o sea, hoy se acepta que no hay cáncer de cuello sin que medie la infección por HPV. ¿Qué pasa en los hombres? Y en los hombres puede producir básicamente cáncer de ano o cáncer de pene. El número de casos en el mundo es muy bajo. Cáncer de pene, por ejemplo, es más o menos unos 20.000 casos. Entonces, vacunar a los hombres generaría un beneficio en vidas salvadas muy chico. El otro motivo es qué pasa si yo vacuno el 70% de las mujeres en Uruguay. ¿Cuánto se reduce el HPV que circula en la población? Y más o menos 70%. ¿Qué pasa si gasto el doble en vacunas? O sea, gasto además en vacunar el 70% de los hombres. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, el doble de vacunas. ¿Cuánto más reduzco la circulación de HPV en esa población? 7% más. ¿Sí? Entonces, si tengo que elegir con quién voy a reducir, y voy a vacunar a las mujeres. ¿Qué pasa en lo individual? En lo individual hoy en día hay muchas más evidencias de eficacia, y de hecho países como Australia o Estados Unidos están vacunando varones. Australia vacuna exactamente igual, nenas y nenes, exactamente igual, pero porque tiene un recurso económico que lo permite. ¿Sí? Ese es el motivo. Y está indicado básicamente por fuera de ese rango de edad, especialmente en grupos de riesgo, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o en inmunocomprometidos. Pero puntualmente en nuestros países, en nuestra realidad de Latinoamérica, no está aprobada, o sea, la aprobación, la reglamentación no dice hombres, con lo cual uno no está habilitado a vacunar. Si a alguien se le ocurre vacunar, hay estudios de eficacia, pero está por fuera de la aprobación legal.
¿Quién más se anima? Miren que empiezo a preguntar, Contraindicaciones, a ver. Doctora. La diferencia entre las dos vacunas disponibles en cuanto a respuesta a anticuerpos, como por ejemplo también elegir una u otra según el tipo de infección. Si hay una condromatosis vulgar florida, por ejemplo, el problema es la pierna de clase. La pregunta de la doctora es, existiendo dos vacunas, ¿cuál, según los antecedentes de la paciente, tenga condilomas, no tenga condilomas, etcétera? El mensaje más importante para mis vacunas, sin título, ¿sí? O sea, que ustedes tengan el conocimiento de que hay una nueva herramienta de prevención, ¿sí? Esa herramienta en realidad se anticipa al Papa Nicolau. El Papa Nicolau se basa en diagnosticar lesiones que ya están en el cuello, se infecta, tiene una lesión, la trato y evito cáncer. Si quieren, el viernes vamos a presentar un poquito los países que siguen cuál es la consecuencia de hacer un LIF, cuál es la consecuencia de hacer un cono en las pacientes, qué secuelas derivan, ¿sí? Entonces el mensaje es que hay una herramienta que hoy protege mejor a las mujeres, que es complementaria, no se excluyen una y otra, pero es mejor prevención. Las vacunas tienen algunas características particulares que hacen que uno se incline más por una o por otra. Si uno tiene que medir anticuerpos, los anticuerpos son muchísimo más altos en Cervarix que en Gardasil, más o menos 4 veces más altas contra HPV-16 a los 2 años de haber vacunado y casi 9 veces más altos contra HPV-18 a los 2 años de vacunar. Sin embargo, las dos vacunas son altamente eficaces. En cuanto a eficacia, hasta el momento van bastante parejas, si bien los títulos de anticuerpos son más altos. La protección contra otros tipos virales es mayor en Cervarix, en cuanto al 31, 33 y 45 es más alta, pero por el otro lado deja por fuera los tipos 6 y 11 que producen condilomas, ¿sí? Entonces uno tiene que ajustarlo un poco a cuál es la idea, tener una prevención más amplia contra los tipos oncogénicos o una prevención más acotada con los oncogénicos e incluir los tipos 6 y 11. Depende cuál es, digamos, el énfasis que uno haga. Pero el mensaje más trascendental es el saber que la nueva herramienta de prevención y hoy en día es lo más lógico, ¿sí? Me pareció muy bien tu exposición y me pareció muy bien tu exposición, me pareció honesta y que refleja tu conocimiento y tu estudio del tema y una posición personal válida. Lo que me queda alguna duda es en ese razonamiento de como no le va a hacer mal, ya que estamos, podemos hacer algo más, algo mejor, porque siguiendo tu línea de razonamiento en la última pregunta, por ejemplo, si una mujer ya tiene HPV, no debe darse la vacuna, siguiendo tu línea de razonamiento vas a decir, bueno, si tiene HPV, más no le va a hacer y la va a proteger contra otras cepas. Si le hicieron un LIP, más no le va a hacer y la va a proteger. O sea que llegamos al extremo que podemos plantear, según esa línea de razonamiento, que en el postoperatorio de un virgen le vamos a hacer la vacuna para protegerla de los condilomas o de otras cepas de HPV. En realidad el razonamiento no es mal no le va a hacer, es tratar de caer en cuenta de todos los beneficios que tiene, ¿sí? Y específicamente la paciente tratada, las vacunas demostraron ambas la capacidad que tienen de prevenir papanicolaos patológicos en los países que no hacen colposcopía concomitante con el PAP, la necesidad de hacer colposcopía, pero lo más importante, necesidad de tratamientos ablativos. ¿Cuál es la necesidad de evitar procedimientos ablativos? Y con una vacuna se redujeron la necesidad de conizaciones 70% de la población que se vacunó, con otro 45%. O sea, realmente son eficaces incluso para prevenir eso. ¿Y por qué es importante? La paciente conizada tiene 3 veces más abortos que la paciente no conizada, por ejemplo, ¿sí? Tiene 3 veces más mortalidad perinatal en su próximo embarazo. Imagínense ustedes, su mujer, su hija, ¿a ustedes les gustaría que el próximo embarazo tenga 3 veces más chance de morir ese bebé? No.
ahí va el racional de por qué no vacunarla, si puedo disminuir el riesgo de todo eso. Obviamente hay situaciones extremas. Si me dijeras, la paciente del Bergheim, si la vacuna no va a tener condilomas, capaz que para ese paciente es importante no tener condilomas y se siente mejor por estar protegida, ¿sí? No va a tener un efecto deleterio, seguro no lo va a tener. Si esa paciente quiere tener una protección adicional, bien puede hacerlo, no habría un por qué no hacerlo. Uno trata de ajustar la indicación de las vacunas según el riesgo, pero conversábamos en el grupo, ¿es fácil medir el riesgo? La paciente de 35 años, 40 años que viene a mi consulta y me dice, estoy casada hace 15, yo me porto bien, ¿tiene riesgo de infectarse? No sé. ¿El marido se porta bien? ¿Ella realmente se porta bien? No lo sé, entonces es bastante difícil de medir. Uno tiene claro dónde no es discutible vacunar. Yo creo que hoy la mujer de menos de 26 años que no ha iniciado su vida sexual es indiscutible, o sea, a nadie se le puede pasar por la cabeza negarle la vacunación. La que ya tuvo relaciones, y tenemos claramente que hasta los 26 años donde más riesgo tiene de infectarse, está bien indicar la vacuna. Más adelante va de la mano de ese riesgo o esa medida subjetiva de riesgo que podemos hacer con ellas, a menos que te diga, mira, la verdad, tengo 2 parejas sexuales por mes y vacunate ayer, ¿no? Pero la mensuración es difícil. ¿Quién más? Ahora al salir se puede poner la vacuna en el alcohol. Bueno, si no hay más preguntas, los que quieran escuchar parte del relato con diapositivas y bastante más, con mucho gusto lo van a tener el viernes anterior.